gusta ese canto que dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. ¿Por qué? Porque sé quién está conmigo, amén. Sí. Se pueden levantar 1000 en mi contra, pero si Dios está conmigo, Dios me sacará adelante y Dios me dará la victoria, amén. Gloria a Dios. Así que dice la palabra que pues bueno, a ellos efectivamente Amasías los despide y entonces va a la guerra. Sin embargo, veamos lo que pasa. Verso 13, hermana Daisy, por favor. Mas los del ejército que Amasías había despedido para que no fuesen con él a la guerra, invadieron las ciudades de Judá, desde Samaria hasta Betorón, y mataron a 3000 de ellos, y tomaron gran despojo. Amén. Estos mercenarios sabían que si iban con Amasías a la guerra, legítimamente el botín que ganaran allá con los países que ellos combatieran y perdieran, el ejército poderoso, el ejército victorioso, era legítimamente dueño de todo lo que hubiera. Así que cuando Amasías los despide, estos se enojan, estos dicen, pues qué cosas son 50,000 denarios de plata, o yo no sé, o qué es para mí un cuarto de no sé, 100, vamos a decir que son para mí 100 kilos de plata. Si me hubiera ido a la guerra, hubiese agarrado 400 o 500, amén. Y sin embargo, Dios permitió que esto pasara para darle una lección a Amasías, porque cuando Amasías va a pelear allá, estos que él había contratado vienen y atacan, saquean su casa de Amasías, saquean su pueblo, amén. Y dice que mataron muchísima gente, 300,000, dice la palabra, hermana Daisy. O sea, 10,000, ¿verdad? 3,000, ay, ya le estoy aumentando. Ok, 3,000, amén. Así que fue algo que realmente era innecesario. Fue un daño innecesario, un daño colateral. ¿Por qué? Por la mala decisión del líder, amén. Es por eso y es importante que nosotros busquemos la dirección de Dios, amén. Amén. Así que veamos lo que dice hermana Daisy del verso 13 al 16. Del 14, perdón. Volviendo luego a Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir, y los puso ante sí por dioses, y los adoró, y les quemó incienso. Por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías, y envió a él un profeta que le dijo, ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? Y hablándole el profeta estas cosas, él le respondió, ¿te han puesto a ti por consejero del rey? Déjate de eso. ¿Por qué quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar el profeta, dijo luego, yo sé que Dios ha decretado destruirte, porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Amén. Aunque era obvio y se veía claramente que la victoria de Amasías era y había sido por parte de Jehová de los ejércitos, ocurrió algo, el rey hizo algo sorprendente, algo que cuando yo lo leía yo me quedaba, ¿en qué estaba pensando este hombre cuando va y ataca a los de Seir y los derrota, sabiendo el Dios poderoso que él tenía? Pero al derrotarlos, viene y se trae a los dioses de ellos. Le gustaron. No sabemos exactamente, lo único que sabemos que los dioses de Seir eran muchísimos dioses, muchísimas imágenes. No sabemos, la Biblia no dice exactamente cuántas imágenes este hombre se trajo, pero dice la Biblia que se las trajo y no solamente se las trajo, sino que las puso delante de él, las adoró y les prendió incienso. Me resulta realmente difícil saber que si él iba con la bendición de parte de Jehová de los ejércitos, va y ataca a un pueblo idólatra y él viene victorioso, aunque su ejército era bien pequeñito, aún así Jehová de los ejércitos le da la victoria. ¿Por qué razón fue que se trajo todos estos dioses? No lo logro entender. Sin embargo, yo creo que fue soberbio. Bueno, voy a llevármelos
no sé, de trofeo, no sé. Sabe, hermana, nosotros los seres humanos somos bien impredecibles. Sabe que tampoco puedo entender yo que una persona bautizada con el Espíritu Santo, hablando lenguas, danzando en el Señor, más tarde, meses después, yo la vea con los testigos de Jehová negando al Espíritu Santo. Sí. Actuamos raro. Sí, la verdad que sí. Y en este caso, este hombre a mí me llenaba de interrogantes, porque digo, ¿cómo es posible que yo voy en el nombre de Jehová y en el nombre de Jehová venzo y después me traigo sus dioses? ¿Como a cuenta de qué o para qué? ¿Acaso los necesitaba? No los necesitaba. Además, había un pacto establecido y él era responsable de que se le diera la honra y la gloria y la adoración al único Dios poderoso, Jehová de los ejércitos. ¿Por qué razón es que él se trae ese montón de dioses y los pone enfrente de él? No solamente para traerlos, sino para ponerlos, para adorarlos y para encenderles, para ponerles incensario. Y esto estaba llevando a todo el pueblo, por ende, a que fueran apóstatas, a que se volvieran a otros dioses, cuando la ley de Jehová decía, no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Cuando te habla de fuerte, es que va a ejercer su fuerza. Amén. Cuando habla de que es celoso, él quiere decir que él no comparte su gloria con nadie. Sin embargo, este hombre viene y los trae y hace que caiga el pueblo en idolatría, cuando él era responsable de guiar al pueblo a la adoración del Dios verdadero. Sin embargo, Dios nuevamente envía un profeta para hablarle a este rey. Y al leer las palabras, a escuchar las palabras de este profeta, podemos sentir la ironía con que el profeta le habla a este rey y le dice, ¿por qué has buscado a otros dioses? ¿Por qué los has buscado? ¿Acaso no te diste cuenta tú que esos dioses no sirven para nada, pues? ¿Que no miraste que fuiste y los hiciste papilla y ellos no hicieron nada por ellos y ahora tú te los traes para adorarlos? Pues ¿dónde está tu cabeza, muchacho? Imagínese. Pero a Amasías se le olvida el Dios que tiene y adora a dioses derrotados. Y ahora no tan solo eso, sino que se llena de soberbia y se voltea, y cuando el Señor le habla a través de su profeta, le dice, lo que estás buscando es que yo te mande a matar. Porque el corazón lo tenía ensorbecido, lleno de orgullo. Y luego le dice, ¿tú quién eres para decirme qué es lo que tengo que hacer? Cerró su oído a la voz de Dios. Cerró su oído, y muchas veces esto es algo bien peligroso que puede pasar en nosotros, porque independientemente de quién se pare aquí enfrente a predicar o enseñar la palabra del Señor, no nos enseñamos a nosotros mismos, predicamos la palabra de Dios, y muchas veces nosotros actuamos como Amasías le dijo al profeta, ¿y a ti desde cuándo formas parte de mi grupo de consejeros como para que yo te haga caso? Ajá. Y muchas veces cuando el Señor nos está dando palabra, y de cuando acá él o ella se cree que me puede decir que tengo que ayunar y que tengo que orar, y a lo mejor ella ni lo hace o él ni lo hace, porque estamos actuando de manera soberbia. Amén, porque no reconocemos que es Dios hablando a través del instrumento. Yo no soy otra cosa más que la boca que Dios usa para decir sus verdades. Yo no soy otra cosa más que el medio por el cual el Señor se manifiesta. Amén. Amén. Así que el profeta le dice, ¿sabes qué? Mal has hecho. Y sin embargo él le dice, ¿y a ti de cuándo acá te dieron como para que tú vengas y me aconsejes? Obviamente este hombre ya estaba ensorbecido. Y veamos lo que hace dentro de todo ese tipo de cosas. Vamos al verso 17, hermana Daisy, porque ya vamos a concluir. Y Amasías, rey de Judá, después de tomar consejo, envió a decir a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, ven y veámonos cara a cara. ¿El 18? El 18 también. Entonces Joás, rey de Israel, le envió a decir a Amasías, rey de Judá, el cardo que estaba en el Líbano envió al cedro que estaba en el Líbano, diciendo, da tu hija a mi hijo por mujer, y he aquí que las fieras que estaban en el Líbano pasaron y hollaron al cardo. Amén, gracias. Este hombre ya cerró el oído a la voz de Dios, a la voz del profeta, y empezó a escuchar consejo humano. Y el consejo humano, la carne siempre quiere venganza, ¿sí o no? Sí.
Sí, contéstenme con la verdad, ¿sí o no? Sí. Me hace y le voy a hacer. Me la hizo y me la paga. ¿Sí o no? Sí. Pero esa no es la voluntad de Dios. Eso no es lo que Dios quiere. Sin embargo, él cerró el oído al profeta de Dios y no quiso que Jehová le hablara a través de su profeta, y empezó a escuchar el consejo de su grupo de consejeros. Y esto le dijeron, ¿sabes qué? Mira lo que te hicieron los del norte. Ve, preséntateles y diles que quieres la revancha. Y esto fue lo que hizo este hombre. Vamos a mirarnos cara a cara. Ajá. Y Joás le dijo, mira, el hecho, porque le habla en parábola, y le dice, no seas soberbio, no seas orgulloso, Sí. porque el hecho de que hayas podido vencer a un cardo, A Edom. que es tierno y suave, que significaba Edom, no significa que vas a poder vencer un cedro. Mejor bájale el humo a tus tortillitas, y te vienes para acá y vas a ver lo que te va a pasar. Pero este, lleno de soberbia, dijo, pues yo voy. Y dice la Biblia, dice la palabra que fue, y cuando fue, sufrió la humillación más horrorosa públicamente, porque aquellos le dieron una tranquiza hasta, como dicen en mi pueblo, hasta por debajo de la lengua. Vinieron y le tumbaron todas las bardas, todos los castillos, y le hicieron y le deshicieron. Dice la Biblia que cada quien salió corriendo por donde pudo. Imagínense la humillación. Los fracasos de su reinado hicieron que se levantara un desasosiego, una revuelta, y claro que la gente sabía, y la gente estaba dolida también, porque dijeron, por sus malas decisiones mataron a mi padre, por sus malas decisiones mataron a mi sobrino, a mi tío, porque acuérdense que por la mala decisión de ir a contratar a los mercenarios del norte, estos después enojados vienen, despojan Judá y matan a 3,000 personas. Esa gente estaba a flor de piel las emociones. Así que todo esto tenía consecuencias. Y dice la palabra que finalmente la soberbia, la idolatría y todo esto hizo que el rey sucumbiera en un complot contra su vida. Su mismo pueblo ya no estaba contento con su dirigente. Su mismo pueblo reconocía que se había equivocado, que había tomado malas decisiones, y por esas malas decisiones estaba Judá sufriendo. Y ellos dijeron, ¿sabes qué? Vayamos. Un reinado, mi amado hermano, que había comenzado de manera tan prometedora. Un reinado con la bendición de Dios. Un reinado que iba camino a la victoria. A mitad del camino le entró la soberbia. A mitad del camino ya no quiso que Dios le hablara. Quiso escuchar el consejo humano, porque sentía que si con 300,000 había podido hacer, todos sus antecesores eran de 600, 700,000, 800,000, 1,000,000 de soldados. Y él pensó, espérate, si yo la puedo hacer con 300,000, esto habla de que yo la armo. Y dejó de escuchar la voz de Dios. Y se ensorbeció, amén. Así que dice la Biblia que finalmente su reinado fue un reinado que cayó, sucumbió. Si él hubiese escuchado a Joás, le dijo, quédate ya, quédate tranquilo. Porque el hecho de que tú hayas despedazado un cardo no significa que puedes despedazar un cedro. Aplácate. Sin embargo, la soberbia le hizo sentir que podía eso y más. ¿Cuál es la enseñanza que nos dejan estas lecciones, hermanos? Que seamos humildes. Amén. Sí, Señor. La palabra del Amén. Señor nos enseña que la humildad nos va a acercar a tener la bendición y el respaldo del Señor. Sin embargo, la soberbia nos traerá ruina. Amén. Amén. Reconozcamos que en cada área de nuestra vida necesitamos la bendición de Dios, necesitamos la dirección de Dios, que necesitamos a Dios en nuestros hogares, necesitamos a Dios en nuestras finanzas, necesitamos a Dios en nuestro matrimonio, necesitamos a Dios en todas las áreas, porque sin Él nada somos. Necesitamos a Dios. Amén. No seamos soberbios y entreguémosle todo al Señor, diciéndole, yo no puedo, pero tú sí puedes. Sí, gloria a Mi Dios. esposo, mis hijos, mi matrimonio, mis finanzas, todo, mis dones, ministerios, todo está en tus manos, porque yo reconozco que yo no soy nada. Amén. Que yo solamente soy el instrumento que tú en tu divina gracia has determinado usar para bendición mía y de tu pueblo. Sí. Amén. Pero vengamos a Él con esa actitud humilde.
Amén. Pidámosle al Señor que el espíritu de orgullo, de vanidad, de soberbia, ocupes el cargo que ocupes dentro o fuera de la iglesia. Mantengámonos humildes, porque la humildad nos va a mantener cerquita del corazón de Dios. Mientras que al soberbio, Dios siempre lo va a resistir. Amén. Que Dios les bendiga y así el lugar a quien le corresponde.